noches, bienvenidos al Analizador TV, programa especial porque tendremos el análisis exclusivo del doctor Julio Pueyrredón hablando sobre la actualidad nacional. Y vaya que sí hay temas aquí en la República Argentina. Así que te invitamos a que nos acompañes. Hola, ¿cómo va? Acá en esta sección tenía intenciones de hablar de algo que creo que es fundamental para tratar de ir clarificando a la gente la importancia que tiene este tema, que tiene que ver con el tema de la necesidad de inversiones. La única forma que un país pueda arrancar, pueda despegar, pueda generar trabajo, pueda generar alternativas de distinto tipo, es mediante la inversión genuina. La inversión genuina no es la inversión estatal. La inversión estatal sale del dinero, normalmente de los impuestos de la gente, y si bien puede generar trabajo, puede generar obras, no es la inversión necesaria que hace falta para que un país pueda salir adelante. La inversión estatal, obviamente en cualquier país del mundo occidental, se ve que la inversión estatal está claramente limitada a lo estrictamente necesario. ¿Cuál es la inversión que hace falta? La inversión que hace falta es de dos tipos. Es, por un lado, la inversión local. Esto es la inversión que pueden hacer los pequeños empresarios, las pymes, los empresarios que ya existen ampliando su negocio, ¿no? Por ejemplo, un empresario que tiene una fábrica de un determinado producto y que pueda comprar algo que esté relacionado con su producto, como para ampliar lo que se llama concentración horizontal, concentrar horizontalmente otra línea de producto, o concentración vertical, adquirir una empresa o formar una empresa que le genere, por ejemplo, un insumo. Esto en materia de pymes. ¿Qué es lo que implica el crecimiento de estas empresas y estas pymes? Estas pymes generan que la gente de clase media o gente con determinados recursos pueda montar empresas. Estas empresas, al empezar a crecer, generan un efecto helado. ¿Este efecto helado cuál es? Es un efecto que empieza a chorrear cada vez más lo que podríamos llamar los beneficios. ¿Los beneficios en qué sentido? Si a la empresa le va bien, si la empresa empieza a generar dinero, empieza a generar ingresos y empieza a generar mayores inversiones, eso, el efecto que provoca son dos cosas. Por un lado, la necesidad de contratar gente. ¿Por qué? Porque si crece, necesita contratar más gente, a la par de invertir en tecnología. Por otro lado, si la empresa está ubicada en algún lugar específico o determinado, genera también que otros personas, individuos o pequeños empresarios empiecen a montar negocios cerca de esta empresa que empieza a ser pujante, que le empieza a ir bien. Entonces esta empresa que quizás estaba en un sector medio aislado y que le va bien y que crece y contrata gente, va a empezar a generar que alguien al lado le quiere instalar, por ejemplo, un bar, le van a querer instalar un negocio de ropa, se va a querer instalar eventualmente el día de mañana una estación de servicio, se va a querer instalar el día de mañana un kiosco, o sea, kioscos, restaurantes, librerías, o sea, montones de negocios que se van a vincular a esta inversión privada que hace el empresario pyme y que lo logra mediante el crecimiento en un marco de seguridad jurídica y seguridad económica. Es decir, que genera una inversión que va funcionando y va creciendo, ¿no? Y para eso sí el Estado tiene que actuar. ¿En qué sentido? El Estado tiene que actuar en el sentido de dar las garantías necesarias como para que en ese lugar se pueda trabajar, es decir, la seguridad, las garantías con la justicia, las garantías en materia de legislación laboral, por eso la importancia de la reforma laboral, que ya lo hemos hablado, las garantías en materia de salud y las garantías en materia de controles, si se quiere, de los estrictamente necesarios que tiene que hacer el Estado. Hasta ahí tiene que hacer el Estado. Después tiene que dejar que el empresario particular pueda
crecer. Cuando este empresario particular empiece a crecer, ¿qué va a pasar? Como dije antes, va a contratar empleados. Al contratar empleados, estos empleados van a crecer dentro de la empresa. Van a ir teniendo cada vez mayores ingresos y mejores cargos. Al tener mayores ingresos y mejores cargos, va a pasar que, obviamente, mejore su nivel de vida, o puede pasar que un día resuelvan abrirse por su lado y tratar de generar una nueva alternativa de actividad. También vinculada o no, pero normalmente va a ser vinculada porque es lo que sabe hacer. Entonces, eso realmente es una alternativa que realmente influye y mejora y es necesaria. En paralelo a eso tenemos la inversión extranjera. ¿Esto qué es? La inversión que venga de las grandes empresas. Hoy las grandes empresas se van a Brasil, se van a Uruguay, se van a Paraguay, se van a Chile. No vienen a Argentina. ¿Y saben por qué? Porque acá en Argentina no les damos garantías de nada, no les damos seguridad jurídica, no les damos garantías de que van a poder mover su dinero. Cualquier persona que hace una inversión, cualquiera de los que me esté viendo, dice, si yo gano dinero, ¿para qué lo quiero? Para usarlo en lo que se me dé la gana, para usarlo en lo que se me cante. Entonces, el empresario también quiere ganar dinero para dos cosas. Uno, capitalizar la empresa y eventualmente mejorarla y crecer y ganar dinero, o sea, sacar dividendos. Entonces, las empresas extranjeras, cuando vienen acá, muchas veces preguntan a los abogados, es frecuente que nos pregunten, 2 o 3 preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es el grado de seguridad jurídica? Pregunta archidifícil de contestar, cuando nosotros tenemos situaciones en las cuales la justicia muchas veces no responde como debería responder, posiblemente no porque la justicia no funcione, sino porque también muchas veces no tiene recursos, que ese es un problema del Estado, no de la justicia. Por actitudes de los legisladores, como por ejemplo que hayan leyes y que después se establezcan leyes posteriores que dejen de estar vigentes. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en su momento con la ley de intangibilidad de los depósitos, que estuvo vigente unos meses y después se decretó que no estaba vigente. Lo mismo que pasó con el blanqueo que se hizo durante el gobierno de Macri, que teóricamente iba a tener determinadas limitaciones y no se iba a perseguir a la gente que blanqueara. Y después en el gobierno actual de Alberto Fernández se gravó con mayores impuestos a muchos de los que habían hecho el blanqueo. Todo eso genera inseguridad jurídica. Lo mismo que genera inseguridad jurídica el hecho de que, por ejemplo, no se puedan sacar los dividendos. ¿Y por qué no se puedan sacar los dividendos? Porque ¿cómo le explican ustedes a una empresa extranjera, multinacional, que trabaja en todos los países del mundo, puede retirar sus ganancias cuando las necesite o las quiera, que acá en la Argentina no? No, ¿por qué? Porque hay un régimen cambiario que no deja acceder al mercado de cambios porque faltan dólares, o que existen, por ejemplo, distintos tipos de encajes o situaciones que impiden que las empresas que invirtieron dinero se lo puedan llevar cuando se les dé la gana. ¿Y por qué cuando se les dé la gana? ¿Está mal? No, no está mal. Es el dinero de ellos. Esto es como que lamentablemente en nuestro país tenemos una situación que es bastante compleja, que es que aquel que invierte o aquel que presta plata es el malo de la película. Fíjese qué ironía, ¿no? El hombre que le presta plata a otro que la necesita termina siendo el malo. ¿Por qué? Porque pretende en algún momento recuperar la plata que prestó para ayudar. La empresa que hizo una inversión para generar fuente de trabajo y encima cuando viene una empresa extranjera el efecto helado que hablábamos antes es muchísimo mayor. Probablemente son grandes, son importantes, generan cientos o miles de puestos de trabajo. Y lo mismo el efecto de las concentraciones y de las empresas vinculadas o empresas que se ubican alrededor de donde están estas empresas. O sea, podría generarse infinidad de actividades. Fíjense la cantidad de gente que tiene planes que podría conseguir trabajo y la cantidad de gente que tiene planes que se le podría cambiar el plan por una suerte de crédito para que pueda montar un pequeño negocio y que lo vaya pagando, un crédito blando, vinculado a este tipo de actividades. Entonces, el inversor extranjero necesita esto. Uno de los pocos gobiernos que hizo algo en ese sentido fue el gobierno de Menem, cuando estableció los tratados de protección de inversiones. Los tratados de protección de inversiones fueron excelentes y muchos dirán, sí, pero nos llevaron al CIADI, nos llevaron a litigar a Washington, nos llevaron a litigar al exterior. Sí,
¿Por qué? Porque acá en Argentina no dábamos seguridad jurídica, si no se hubiera litigado acá. Y fíjense que lo que se generó con eso es que las empresas vinieron, invirtieron, trajeron mucha plata. Acuérdense lo que pasó en Argentina. No había luz, no había teléfonos, no había gas, no había agua, todo se cortaba. Y cuando vino toda esa inversión cambió radicalmente el país. Por toda esa inversión extranjera que vino. Y vino en parte gracias a ese marco legal que se les dio de protección. Entonces, si queremos salir adelante, al margen de otras cosas que hemos hablado en otros bloques o en otras situaciones, si queremos salir adelante, necesariamente tenemos que fomentar la inversión y ayudarla. Y que la inversión sea inversión privada, tanto del inversor argentino, el empresario pyme, el pequeño empresario o la persona que quiere empezar su pequeño negocio, como fomentar que vengan las empresas extranjeras. Porque es la forma que eso va a generar un efecto horizontal y vertical que va a generar un beneficio enorme para nuestro país. Horizontal porque va a generar alternativas de trabajo y de negocio. Vertical, ¿por qué? Porque se van a generar las concentraciones verticales. Y por ejemplo, yo voy a poder ponerme a fabricar un insumo que necesita esa multinacional. Y les digo, en los años 90 hubo mucha gente que se puso a fabricar insumos que les servían a las empresas internacionales y terminaron vendiendo la empresa en sumas millonarias y con una cantidad de empleados, miles de empleados en muchas de ellas. Fíjense el efecto positivo que genera en una sociedad. Entonces, sí o sí, hay que encarar las inversiones. El gobierno que venga tiene que hacerlo como política de Estado primaria. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. bloque quiero hablar de un tema que es un tema bastante complejo y que está muy de moda, que es el tema de la autopercepción, ¿no? El otro día veía un video muy bueno de un ex vicepresidente de Coca-Cola que explicaba varias situaciones que las voy a repetir. Aclaro que las dijo él, pero quiero sacar los conceptos, pues me parecen muy interesantes. Él decía, por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo un día y digo que me autopercibo, por ejemplo, de 8 años? ¿No? Probablemente te me vas a matar de risa. Ahora, si yo dijera que me autopercibo de 8 años, yo podría eventualmente solicitar que se me inscriba con una edad de 8 años. O sea que yo tendría, como estoy ahora, con mis canas y todo lo demás, pero figuraría con 8 años. O sea, tendría por delante como 75 o 80 años por delante de vida. O que yo dijera, bueno, yo me autopercibo, por ejemplo, negro, decía el español, ¿no? Y decía, probablemente vos te vas a reír porque me vas a ver y vas a decir, pero vos me decís que te percibís negro, pero sos blanco. O no, por lo menos no sos oscuro, digamos, ¿no? El tema que se planteaba era después, ¿qué pasa con la autopercepción cuando se la empieza a mal utilizar? ¿Por qué? Porque supongamos que una persona, es mucho más común, decía esta persona, y tiene razón, que la gente está mucho más insatisfecha con un tema de edad y apariencia física que con un tema de género. El tema de género ya está demostrado en las últimas elecciones que es un porcentaje ínfimo, no llegaba ni al 1% de la gente que está preocupada por el tema de percepción y de la autopercepción y del género y todo lo demás. Y de ahí que no entiendo por qué el Ministerio de Diversidad y de Género
realmente cuáles son las actividades, ¿no? Porque uno busca y lee y dice cuáles son las actividades que realiza el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Género y Diversidad, perdón. Dice, como principal misión, la promoción e implementación de políticas transversales de género. Estas estructuras gubernamentales tienen dos focos de acción: coordinar las acciones dentro del gobierno y promover el cambio cultural en articulación con la sociedad civil. Ok, perfecto. ¿Esto hace falta que haya un ministerio para que lo lleve adelante con un presupuesto sideral como el que tiene? Me parece que no. Me parece que realmente no resiste mucho análisis. Pero bueno, yendo a eso, volviendo a lo que estábamos hablando, decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, como el caso que hubo, creo que fue en Mendoza o San Juan, de esa persona de 60 años que dijo que se autopercibía mujer? Era nombre de hombre, usaba unos interesantes bigotes, sus hijos le decían papá, todo así, pero él gestionó su jubilación a los 60 en vez de a los 65, como si fuera una mujer. El tema todavía está en instancia de discusión judicial, porque obviamente le tuvieron que dar la jubilación, eso obviamente fue apelado por los organismos correspondientes, de ANSES y demás, y bueno, se fue escalando a nivel judicial. Pero fíjense, por ejemplo, un caso. Otro caso sería, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cometo un delito y mato a alguien? Y cuando me vienen a arrestar, yo me pongo y digo, no, yo tengo 12 años, yo estaba jugando a los Cowboys. Digo, ¿y quién me puede discutir? Porque la ley de identidad de género limita muchísimo la posibilidad de discutir esas cosas. Entonces yo sería inimputable, no me podrían juzgar, ¿no? O sea, fíjense que en ese sentido el tema de la identidad de género, de la autopercepción, cómo realmente puede llegar a jugar casi como una avivada de mucha gente. Otro caso, ¿qué pasa si yo, que decía esta persona de Coca-Cola, y bueno, repito, estoy dando el nombre de la marca, pero creo que es la forma de identificarlo porque no estaba el nombre en estos videos de TikTok interesantes. Dice, ¿qué pasa si yo me autopercibo como Rengo y digo que yo soy Rengo? Entonces yo podría ir y sacar carnet de discapacitado y con eso tener todos los beneficios de los discapacitados, cobrar una pensión, estacionar donde se me dé la gana, cobrar autos sin impuestos, o sea, y no me lo podrían discutir tampoco. Fíjense, ¿no?, a las situaciones que hemos llegado. ¿Qué pasa si yo me autopercibo, por ejemplo, como presidente de la nación? Entonces, ¿qué? Yo puedo ir a la Casa Rosada y decir, perdón, yo me percibo autopresidente de la nación. Yo quiero ir al sillón de Rivadavia, ¿no? Estamos ya en el plano del ridículo, pero me parece que el ejemplo es un plano del ridículo, porque obviamente me dirán, bueno, pero usted no fue elegido, entonces no es, por eso no es presidente. Sí, pero yo me autopercibo, me siento que yo merezco ser el presidente. O sea, podemos llegar a situaciones tan ridículas en ese sentido que no resisten análisis. Yo honestamente creo que en el tema género, creo que cada uno es libre, yo creo en la libertad, y yo creo que cada uno es libre de sentirse o tener su sexualidad como se le dé la gana y manejarla como se le dé la gana, si quiere operarse, que se pueda operar y todo lo demás. Pero de ahí a negar lo que es biológico, no se puede. Los otros días se dio una discusión sobre un proyecto de ley de la provincia de Buenos Aires que hablaba de que se le diera un día libre a las mujeres y a los trans masculinos, ¿no?, por el tema del ciclo menstrual. Y una de las discusiones que se dio, bueno, ¿el trans masculino cuál es? ¿Es el hombre que se hace mujer o la mujer que se hace hombre? Pues si es el hombre que se hace mujer, ¿cómo le vamos a dar para el ciclo menstrual si el hombre no menstrua? El hombre biológico hablo, ¿no? Entonces, fíjense la discusión que se generó por las redes, por todos lados, por el hecho de querer tratar de etiquetar esto y de darle una forma, digamos, de excesivo formalismo. O sea, de vuelta, si una persona quiere cambiarse el nombre, si una persona se siente mujer y todo lo demás, me parece perfecto que se cambie el sexo hasta que se pueda cambiar el nombre y todo lo demás. Pero el problema que hay es que, por ejemplo, en la parte donde dice sexo, debería ponerse algún tipo de aclaración, porque hay muchos países que, por ejemplo, a los transexuales no aceptan que figuren con el sexo cambiado. ¿Por qué? Porque si hay alguna problemática legal y tienen que ir a una pericia médica, biológica,
en esa pericia médica biológica va a salir que la persona hormonalmente es un hombre o una mujer, independientemente de cómo se autopercibe. Entonces el documento no puede decir una cosa distinta que lo que la ciencia dice. Entonces, ¿el tema cuál es? Hay que respetar y dar toda la libertad a la gente que se autoperciba de una determinada manera, pero no pasarnos al extremo de llevarlo a un formalismo y dar facultades como para que se puedan llegar a tomar decisiones, incluso de tipo normativo, que puedan llegar a alterar hasta la seguridad jurídica. Supongamos, por ejemplo, los casos que hubo de deportistas. Hubo hace poco un deportista que competía, hubo una mujer que lo denunció en las Naciones Unidas, en natación, y denunció que ella era una de las 3 o 4 mejores nadadoras. Y un día apareció un hombre que dijo que se autopercibía mujer y empezó a competir con ellas. Este hombre, en las carreras de natación normales, nunca pasaba de la mitad de la tabla. Y ahí empezó a ganar. Aún así, incluso fue tal el rechazo de las propias mujeres que competían, pues se sintieron realmente perjudicadas por esta situación, que ni siquiera fueron a la entrega de premios. Es más, la que salió segunda y tercera ni siquiera aceptaron el premio, porque no querían convalidar que habían tenido que competir contra alguien que biológicamente tenía una contextura que le permitía obtener una ventaja deportiva. Lo mismo en boxeo. Supongamos que un hombre que en el boxeo se autopercibe, dice que se autopercibe mujer. Entonces sale a boxear en el boxeo femenino. Hay una realidad. A ver, nos guste o no nos guste, así como la mujer aguanta mucho más el dolor que el hombre, es mucho más fuerte para aguantar el dolor, el hombre es mucho más fuerte para, en cuanto a la fuerza física. Entonces no podemos llegar al extremo de que se lo pueda transgiversar de esa manera y provocar, o sea, tergiversando de esa manera, sí, provocar que se den beneficios a personas que hay que ver si son, honestamente, se sienten identificados o se sienten realmente mujer o hombre en el caso inverso. O si es simplemente que quieren obtener una ventaja. ¿Por qué? Porque en donde estaban antes, siendo hombre, no podía lograr un resultado. Ojo con esto. O sea, la libertad ante todo, el respeto al otro ante todo, el respeto a lo que quiera hacer el otro con sí mismo ante todo. Pero de ahí a generar inseguridad jurídica, ¿por qué? Porque nos guste o no nos guste, en todos los procesos legales y en todos los procesos judiciales, las pericias que se hacen son médico-científicas. Las pericias médico-científicas son de naturaleza biológica y los resultados que van a salir en el caso del que nació hombre, hormonas masculinas y órganos masculinos, y en el caso de la mujer, hormonas y órganos femeninos. Y eso puede alterar incluso el resultado de un juicio. Por ejemplo, ¿qué pasaría, ¿no?, en el caso de un hombre que se autopercibe mujer y es golpeado por otro hombre? ¿Es violencia de género? ¿Es un caso de violencia contra la mujer? ¿O lo mata? ¿Es un femicidio? El hecho de que un hombre mate a otro hombre que se autopercibía mujer, ¿es femicidio o no es femicidio? Ojo con cómo hacemos jugar las leyes. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas atrás lo que hay son grandes negocios de empresas o de grupos que bancan y financian todas estas campañas. Y realmente lo que buscan es otra cosa. Buscan que haya mucho ruido con esto. ¿Para qué? Para seguir haciendo caja. Y muchos levantan las banderas de estos movimientos porque reciben un cheque interesante. Otros no, otros lo hacen por convencimiento, pero muchos seguramente porque reciben un financiamiento externo de alguien. Entonces, obvio que lo van a tratar de defender a capa y espada. Así llegamos al final de nuestro programa. Gracias una vez más por habernos acompañado. Recordad que durante la semana podemos estar contactados a través de las redes sociales. Lo mejor para cada uno de ustedes.